En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero hacerte una muy pequeña introducción de lo que hemos venido desarrollando. Hoy es la sexta y última prédica sobre el temor, que vamos a hablar sobre la fe que vence el temor, la fe que vence el temor. La primera prédica hablamos sobre el temor a Dios, y recordemos que el temor a Dios no es tenerle miedo a Dios, no es huirle a Dios. Vamos a ver que el ser humano hoy, el ser humano le huye a Dios. Así es, el ser humano, la persona natural, le huye a Dios. Eso dice las Escrituras. Después pudimos ver las bendiciones de tenerle temor a Dios. Hay muchísimas bendiciones de tenerle temor a Dios en nuestra vida. Después vimos el temor al hombre, y los 2 domingos anteriores vimos el temor a la muerte. El temor a la muerte. Y hoy vamos a hablar sobre la fe que vence el temor. El tema de hoy es la fe que vence el temor. Ese es el tema de hoy, y para ello les vamos a invitar, te voy a invitar para que vayamos a la palabra de Dios, a el libro de Jueces, capítulo 6, versículos 1 al 10. Vámonos a ir al libro de Jueces, que es el 7º libro de la Biblia, al capítulo 6, versículos 1 al 10. Vamos a buscarlos en nuestras Biblias. Recuerden, muy importante, que tengamos la Biblia, que traigamos la Biblia. Muy, pero muy importante, fundamental, traer la palabra de Dios. Bueno, muy bien, ¿ya lo tenemos? Bueno, entonces vamos a leer los siguientes versículos para que por favor me acompañen en la lectura de la palabra de Dios. Jueces 6, 1 al 10, el tema, la fe que vence el temor. Dice así la palabra de Dios: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón, profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Bueno, muy bien, antes de entrar en materia, es muy importante hacer un contexto de este pasaje y de que
nos dice el libro de Jueces? Pues Jueces nos habla de alguna forma, se inicia desde que fallece Josué hasta la introducción del profeta Samuel. Y Jueces nos habla que en ese entonces Israel no era gobernado por un rey, sino era gobernado por jueces. Y durante ese libro vamos a encontrar varias personas que toma Dios para ejercer ese papel, para ejercer ese trabajo de juez. Y en esos momentos tenemos que también comprender ese contexto histórico del cual estamos haciendo referencia. Y en ese contexto histórico nos damos cuenta que después de que Josué genera una conquista de la tierra prometida, pues el pueblo de Israel tiene una característica después de ese lapso de tiempo, y es la desobediencia. Es la desobediencia. Esa es una característica de ese pueblo de Israel. Otra característica del pueblo de Israel era la idolatría. Y la desobediencia y la idolatría hacían que ellos se olvidaran de Dios. La desobediencia, la idolatría hacía que ellos se olvidaran de Dios. Bueno, además, ellos tenían, aparte de esas características que hemos mencionado, el humanismo y el sincretismo. Tenían el humanismo y el sincretismo, ¿no? Sincretismo es una mezcla de adoración a tipo de dioses y quererla acomodar a lo que yo estoy creyendo, ¿no? Es decir, abrirnos a muchas religiones y hacer una mezcla, hacer un salpicón de religiones. Qué delicado eso, ¿no? Eso sucedía en ese tiempo y hoy también sucede. Hoy también sucede el sincretismo, el humanismo está presente. Entonces, después de hacer esta pequeña introducción, concentrémonos entonces en el versículo 1 del cual estamos haciendo referencia, ¿no? Ahí nos habla del llamamiento de Gedeón. Gedeón, un juez también. Varios jueces vamos a encontrar allí, pero en este caso vamos a hablar un poquito de Gedeón. Dice el versículo 1 que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, en mano de los madianitas, que era un grupo que se la pasaba en el desierto, un grupo que siempre de alguna forma estaba chocando con Israel. Eso eran los madianitas, ¿no? Y el Señor los entregó porque Dios tiene todo bajo control, ¿no? Todo está bajo la soberanía de Dios. Absolutamente todo está bajo la soberanía de Dios. Y nos damos cuenta que cuando los entrega el Señor, pues ellos se empiezan a esconder porque tienen temor, porque tienen miedo. Mira que el versículo 2, uno empieza a comprender ello. Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Es decir, por miedo, tenían temor. Y dice que también este pasaje del cual hemos leído, que cuando subían los madianitas, cuando subían los amalecitas, pues prácticamente destruían todo. Y eso, por supuesto, le generaba ese miedo, le generaba ese temor. Pero la pregunta que vale la pena hacernos es, ¿por qué el ser humano tiene esos temores, no? ¿Por qué el ser natural, es decir, la persona natural que no conoce de Dios, tiene esos temores? ¿De dónde provienen esos temores? Porque si ustedes recuerdan, en la primera prédica hicimos una introducción de que el ser humano le tiene temores a muchas cosas. Le tiene temor a envejecer, le tiene temor a lo que va a pasar el día de mañana, le tiene temor a muchísimas circunstancias, que uno vaya al médico y le dé una mala noticia de que tiene una enfermedad catastrófica, ¿no es cierto? El ser humano tiene esa situación. ¿De dónde? ¿En qué momento se produjo eso? Bueno, fíjate que la Biblia nos da esa respuesta. La palabra de Dios nos da esa respuesta. Alguien podría decir, bueno, para saber cómo dominar mis temores, yo tengo que ir ante el psicólogo, yo tengo que ir al psiquiatra a ver qué me va a ayudar, qué me va a decir. Sin embargo,
la palabra de Dios tiene una respuesta para esa inquietud. Y quiero que por favor me acompañes a Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10. Y vamos a entender en qué momento se produce ese miedo, en qué momento se produce ese temor para el ser humano. Génesis 3, versículos 8 al 10. Dice así la palabra de Dios: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Es decir, desde el momento de la desobediencia, el hombre tiene miedo, el hombre tiene temor, desde el momento en que desobedeció. Si vamos a mirar el pasaje que estamos estudiando de Jueces, capítulo 6, versículo 1, nos damos cuenta que los israelitas habían desobedecido a Dios y por eso tenían miedo. Aquí nos damos cuenta en este pasaje de Génesis 3, específicamente en el versículo 8 y 10 que estamos reseñando, que el hombre tuvo miedo. ¿Y tuvo miedo por qué? Porque desobedeció. Ahí el versículo 10 nos dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Pero además, fíjate que cuando empezamos a leer el versículo 8, nos damos cuenta que se escondieron de la presencia de Dios. El hombre natural está escondido, se le esconde ante Dios. Y eso ha seguido de generación en generación. Eso ha sucedido de generación en generación, que se ha escondido de la presencia de Dios. Así que aquí tenemos resuelta esa pregunta, ¿no? ¿Por qué el hombre tiene temor? ¿Por qué el hombre tiene miedo? Porque se ha escondido a Dios. Porque se ha escondido a Dios, por eso tiene el hombre temor, por eso el hombre tiene miedo. ¿Y qué pasa? ¿No es cierto? Una persona con mucho temor, su estilo de vida es diferente, ¿no? Porque con mucho temor hay incredulidad. Con mucho temor en esa persona no logra realizar muchos sueños o proyecciones que tiene. ¿Por qué? Por temor. Porque quizás me voy a presentar a ese trabajo, pero no sé si soy capacitado, no sé si lo voy a lograr, tengo miedo, más bien no lo hago. Si ves, el ser humano se caracteriza por tener miedo, por tener temor, pero estamos hablando, mucha atención, estamos hablando del hombre natural, es decir, del hombre que no conoce de Dios, que se ha escondido todo el tiempo de Dios. Esto en las personas creyentes debe ser un proceso en el cual termina completamente eliminado. Por eso vamos a hablar de la fe, ¿no? Entonces, ese temor cambia el estilo de vida de la persona completamente. Ese temor cambia el estilo de vida de la persona. Llega el miedo, y cuando llega el miedo, entonces también llega el fracaso. Cuando llega el miedo, también llega el fracaso. Entonces, frente a ese temor, ¿qué nos dice la Escritura? Porque se nos presenta a través de Génesis que ese miedo ha llegado por la desobediencia, ese miedo ha llegado porque se ha escondido el hombre de Dios. Y entonces uno dice, ¿qué tenemos que hacer para que seamos librados completamente de ese miedo? A través de las prédicas que hemos tenido hace 2 domingos, podemos entender que si llegamos a Jesucristo, empezamos a tener ese proceso. Pero aquí también nos habla de algo muy importante, y es de la fe. Es de la fe. Así que les invito para que miremos Hebreos 11, 32, 33. Hebreos 11, 32, 33. Para ver qué nos responde allí la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Capítulo 11, versículo 32 y 33. Mira lo que aparece allí. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David,
así como de Samuel y de los profetas, que por fe, dice ahí, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Ahí aparece Gedeón, del cual es el mismo pasaje de Jueces, capítulo 6, la historia de Gedeón. Y de una vez te invito para que en el transcurso de hoy o de esta semana puedas leer toda la historia de Gedeón, y te vas a dar cuenta que Gedeón es visitado por el ángel del Señor, el ángel de Jehová, y Gedeón al principio también tenía temor, ¿no es cierto? Los que han leído la palabra o esa historia se dan cuenta que él también tenía temor, y él dice: ¿cómo va a ser Dios con nosotros? Dios se ha olvidado de nosotros. Pero realmente era porque el mismo hombre se ha olvidado de Dios. Así que ahí aparece la palabra fe, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Así que es muy importante tener fe, pero ¿fe en qué? ¿Fe en quién? ¿Fe en el médico? ¿Fe en el psicólogo? ¿Fe en el psiquiatra? ¿Fe en el jefe? ¿Fe en tu esposo? ¿Fe en tu esposa? ¿En quién debemos tener fe? Porque hoy en día ese concepto de fe se ha malinterpretado. Ese concepto de fe se ha llevado a otros puntos donde nada tiene que ver con Dios. Absolutamente nada tiene que ver con Dios. Y fíjate que en Hebreos 11, en el versículo 1 y 2, tenemos una muy hermosa aproximación de lo que es la fe. Miremos Hebreos 11, devolvámonos ahí un poquitico para poder entender qué es la fe. ¿Qué es la fe? Porque es la fe la que vence el temor. ¿Qué es la fe? ¿En quién debemos tener esa fe? ¿En nosotros mismos? ¿En alguien que nos va a ayudar? Bueno, mira lo que dice Hebreos 11, 1, 2. Hebreos 11, 1, 2. Dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Así que fe es seguridad. Fe es seguridad. ¿Qué es fe? Fe es confianza. Fe es seguridad. Fe es confianza. Pero ¿en quién debemos tener esa seguridad y en quién debemos tener esa confianza? Dice Hebreos, el capítulo 12, versículo 2: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Así que nosotros debemos poner la confianza, esa seguridad en Jesucristo. Esa fe es en Jesucristo. No es mi propia fe. No es mi propia fe, no es la fe en el médico, no es la fe en el consejero, no es la fe en el pastor, no es la fe en el religioso, no, la fe es en Jesucristo, porque allí hay una seguridad que es dada por Dios en el presente sobre un futuro inconmovible. Porque hay algo también bien importante: la fe no es ciega. Ese no es un concepto de la Biblia. La fe no es ciega. O sea, tú no puedes creer en algo que no conoces. Porque está hablando de seguridad, confianza. Tú vas a creer en algo que no conoces. ¿No es cierto que no? ¿Tú vas a seguir a alguien que no conoces? ¿Lo harías? Generalmente la gente no lo hace, ¿no? ¿No es cierto? No vamos a seguir a alguien que no conocemos. Acabamos de conocerlo, no sabemos nada de él y nos invita a tal lugar. Uno tiene sus reservas, uno dice, más bien debo tener precauciones, ¿no es cierto? O sea que para tener fe hay que conocer al autor y consumador de la fe. De lo contrario, no vamos a desarrollar la fe. Hay que conocer entonces a Jesús. Para tener fe hay que conocer a Jesús. Miremos qué nos dice Primera de Juan 5:4-5. Primera de Juan 5:4-5. Es muy importante. Para tener fe hay que conocer a Jesús. Si no conocemos a Jesús, ¿cómo vamos a tener fe? Entonces nos confundimos y la fe que está operando en nuestra vida es la fe que ponemos la mirada es en el religioso, en el pastor. La fe en otra persona.
cuando no conocemos a Jesús. Mira lo que dice aquí la palabra: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Nuestra fe. Versículo siguiente, versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por supuesto, la fe que debemos tener es en Jesucristo. Para vencer el temor debemos conocer a Jesús. Para vencer los miedos que están en nuestra vida debemos conocer a Jesús. Para que en nuestra vida pueda crecer la fe, decían los apóstoles, aumenta nuestra fe, pues caminemos con Jesús, vivamos con Jesús, ¿no es cierto? Entonces, para poder tener esa seguridad, para poder tener esa confianza, debemos tener estos elementos que voy a darte a continuación. 3 elementos. Para tener esa fe, es decir, esa confianza, esa seguridad, debemos tener, uno es conocimiento. Para tener seguridad, para tener confianza en Jesús, debemos tener conocimiento. Si no tenemos conocimiento del Señor, esa fe que tenemos no es la fe hacia el Señor. No. Es un sentimiento que tenemos hacia otra persona, aparentemente creyendo que nos va a ayudar, y el único que puede encargarse de nuestras situaciones es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, para tener conocimiento necesitamos 2 puntos. Romanos capítulo 10, versículo 17. 2 puntos. Romanos 10, 17. Para tener el conocimiento, vamos a mirar. Lo primero que tenemos que hacer es oír la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Para que crezca nuestra fe necesitamos conocimiento, pero para que ese conocimiento llegue a nuestra vida necesitamos que oír. Lo que tú estás haciendo en estos momentos, oír la palabra de Dios. Pero no es solamente oír la palabra de Dios, hay otro elemento que lo podemos ver en Hechos, capítulo 17, Hechos de los Apóstoles, Hechos 17, 10, 11, versículos 10 y 11. O sea, lo primero para tener conocimiento es oír la palabra de Dios. Y lo segundo es escudriñar la palabra de Dios. Escudriñar la palabra de Dios. Mira lo que dice ahí la palabra. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñando, o sea, el primer elemento es oír y el segundo elemento es escudriñar. O sea, tú estás recibiendo aquí, estás oyendo, pero tú estás escudriñando para ver si lo que yo te estoy diciendo va conforme a las Escrituras. Muy importante. Mira estos 2 elementos para que haya conocimiento en tu vida del Señor Jesucristo, para que la fe crezca en tu vida. Tienes que oír la palabra y tienes que escudriñarla. Mira que aquí nos estaba hablando de el mismo apóstol Pablo. ¿Y sabes qué hicieron los de Berea? No tragaron entero. Se pusieron a buscar si eso que decían ellos era cierto, si coincidía con las Escrituras. Ellos reciben la palabra con toda atención. Los de Berea, por supuesto, atención, disposición, buen ánimo. Pero igual ese buen ánimo y esa atención que tú tienes en estos momentos de la palabra de Dios te sirve para retener y buscar, escudriñar si efectivamente la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿No es cierto? Ahí está. Si tú te quedas solamente con lo que te está diciendo el pastor y no verificas y no estudias la palabra de Dios, no vas a obtener el conocimiento, no lo vas a tener. Porque para tener fe hay que tener conocimiento. Vuelvo y digo, la fe no es ciega en las cosas de Dios. A veces nos han dicho que hay que creer así. No, tenemos que tener conocimiento del Señor para poder tener fe, para poder tener fe. Bueno, así que el otro punto tiene que ver con el siguiente pasaje, Juan 14, 23. El primer punto es conocimiento.
De ese primer punto salen dos líneas. Una es el oír la palabra y el otro es escudriñar la palabra. Ahora vamos con el segundo punto. Juan 14:23. Porque cuando tú tienes conocimiento, mira lo que pasa ahí. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué quiere decir ello? Que cuando tú tienes conocimiento, obedeces la palabra de Dios. Así que ese punto es obediencia. Cuando tú tienes conocimiento de la palabra de Dios, vas a obedecerla. Vas a obedecerla. Mira lo que dice ahí. Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Es decir, la va a obedecer, la va a poner por obra. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué quiere decir esto? Que la presencia del Espíritu Santo estará con aquellos que obedecen la palabra de Dios, con aquellos que oyen, con aquellos que escudriñan, con aquellos que obedecen. Pues entonces dice ahí: haremos morada con él, la presencia del Espíritu de Dios. Bueno, muy bien, entonces sigamos. Cuando tenemos conocimiento llega la obediencia, ¿no? Pero también viene un tercer elemento que podemos mirarlo a través de Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios, somos obedientes. Y siendo obedientes, caminamos en santidad. Caminamos en santidad. Claro, para poder fortalecer nuestra fe, debemos conocer del autor y consumador de la fe. Cuando estamos conociendo, obedecemos la palabra y caminamos en santidad. Nuestra fe empieza a crecer y entonces todo temor se va. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, ¿no es cierto? No nos ha dado. Nos ha dado es el Espíritu Santo, ¿no? Así que eso es muy importante entenderlo. Conocimiento, obediencia y santidad. Para que en tu vida haya fe, es decir, seguridad, porque recuerda que fe es seguridad, recuerda que fe es confianza, porque te pueden decir: oye, te quedaste sin trabajo. Tú inmediatamente el temor, no sabes qué hacer, te desesperas, ¿no es cierto? Pero cuando tienes fe en el Señor, sabes que Él es tu proveedor, sabes que Él es tu sustentador. ¿Sí ves? Es diferente, claro, porque a uno le dicen, por recorte de presupuesto, te quedas sin trabajo. Inmediatamente hay un miedo, inmediatamente hay un temor. Puedes ir al médico, te puede decir algo el médico, pero tú tienes la confianza en el Señor. ¿Sí ves? Fe es confianza, fe es seguridad. ¿Sí ves? Fe es confianza y seguridad. El médico podrá decirte lo que quiera, pero tú tienes la confianza, la mirada en el Señor. Por eso Hebreos 12:12 es muy claro: puesto los ojos en el autor. ¿Quién es el autor de la fe? Jesucristo. ¿Quién es el consumador de la fe? Jesucristo. Él tiene ahí una doble función: autor y consumador. Él es el que ha llenado esas páginas y además Él es el protagonista de esas páginas. Entonces, mira que eso nos hace trabajar en lo que nos dice Primera de Juan 4:18. Esos tres elementos, conocimiento, obediencia y santidad, nos hace trabajar en lo que dice Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Reflexión para nuestras vidas. Tenemos que llenarnos del conocimiento de la palabra, obedecer la palabra y caminar en santidad, para que en nuestra vida todo temor sea erradicado. Absolutamente todo temor. Inclusive el domingo anterior hablábamos del temor a la muerte. El ser humano por lo general le tiene temor a la muerte, pero hablamos de que si estamos en Cristo no debemos tener temor a la muerte, y tú todavía podrías tener temor a la muerte. Entonces hoy tienes elementos adicionales: es conocer a Jesucristo. ¿Cómo? Con ese conocimiento, obedeciendo la palabra y la santidad.
Y que eso, si lo haces, es un proceso en tu vida en el cual tú vas a ser liberado de todo temor. Porque aquí dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Claro, el temor. ¿Por qué nos escondemos cuando hemos hecho algo malo? Porque sabemos que nos van a castigar. Eso lo vemos especialmente en los niños, ¿no? En los niños que se le entrega una orden, por favor, no toques eso, cuidado con esa porcelana, cuidado con eso. Y el niño inquieto va y lo daña. Y entonces después pregunta a la mamá, al papito, ¿quién hizo eso? El niño por allá escondido o escondida la niña. ¿Sí ves? Entonces mira que aquí está muy claro, porque teme que le va a pasar algo. Le van a castigar, le van a poner la varita, ¿no es cierto? Es muy importante que podamos enseñar principios bíblicos a nuestros pequeños. Y la corrección con la varita aparece en la Biblia, no es un invento mío. Eso aparece en la Biblia. Y si obedecemos, ¿te acuerdas? Para que crezca nuestra fe, ¿no? Conocimiento, obediencia, santidad. Entonces debemos practicar eso los padres, a los pequeñitos, ¿no? Ya cuando están grandes, pues no, eso ya no. Entonces, ¿de dónde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? ¿Y de cuál amor estamos hablando? Del amor perfecto de Dios. O sea, si ves que cuando tú tienes conocimiento, obedece y hay santidad, estás caminando en el amor perfecto de Dios. Estamos caminando en ese amor maravilloso y en el cual podemos decir que en ese amor no tenemos temor. En ese amor no tenemos temor. Finalmente yo te quiero compartir 3 pasajes bíblicos muy interesantes para que tú puedas entender que cuando llegue a tu vida el temor, puedas tener presente, hay muchísimos, porque la palabra no temas en la Biblia aparece muchísimas veces, por algo será, pero debemos tener en cuenta que una persona no regenerada, es decir, que no ha nacido de nuevo, siempre va a tener temor de todo. ¿Qué va a pasar mañana? Hay crisis económica, no sé si voy a tener recursos. ¿Qué va a pasar mañana con mi salud? Mañana tengo una cita médica, no sé qué me van a decir. No sé en qué momento me llega la muerte y qué pavor y qué miedo le tengo a la muerte, ¿no? Si hay miedo a la muerte es porque no sabemos a dónde vamos a ir. Pero un creyente, uno que ha nacido de nuevo, sabe para dónde se va. Entonces no hay por qué tener temor. Hay temor a envejecer, ¿no es cierto? Entonces ya algunas personas cuando están cumpliendo años, ya dicen, ay, vean, ya no quiero cumplir más años porque me estoy poniendo viejo, me estoy poniendo vieja. Pero ¿sabes qué deberíamos decir? Es un año más cerca del Señor. Estoy cumpliendo un año más cerca del Señor. Estoy cada vez más cerca del Señor. Estoy cada vez más cerca de estar con Él. ¿Sí ves? Cómo cambia todo, cómo cambia nuestro chip cuando estamos en Dios y entonces todo ese tipo de temores empiezan a desaparecer. O sea, esta es una invitación para que tú empieces a llenarte del conocimiento de la palabra de Dios, porque quizás a través de esta serie del temor, muchas personas todavía continúan con el temor, pero tienen las herramientas que da la palabra para que eso vaya siendo eliminado, para que eso vaya siendo erradicado. Miremos lo siguiente. Josué 1:9, ese temor a lo desconocido. Mira lo que dice la palabra de Dios, a lo que va a pasar mañana. Josué en esos momentos no sabía que se iba a enfrentar, venían ahí. Tenía que conquistar, tenía que tener choque, guerra. Eso podría generar miedo. ¿Qué tal que perdamos? ¿Qué tal que cuántas vidas van a desaparecer? ¿Qué tal que me pase algo a mí? Podría decir Josué. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si ves, quizás ese temor a lo desconocido, pero cuando tú caminas con Dios, tienes una promesa. Donde quiera que vayas, está el Señor. Donde quiera que vayas, está el Señor. Y ahí es muy claro, dice, no temas, no temas. Vuelvo y reitero, el hombre natural tiene miedo por todo. Pero el hombre que camina con Dios, el hombre regenerado, toma la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar mañana? No temas,
porque donde quiera que estés, Dios está contigo. Donde quiera que estés, Dios está contigo. Miremos Isaías 41:13. Isaías 41:13. Hay miedo, ¿no?, al fracaso. Hay miedo a que me rechacen. Hay miedo a eso. Uno entra, por ejemplo, a estudiar y uno dice, ¿será que me van a rechazar en este curso, en la universidad, en el colegio? ¿Será que me van a rechazar? ¿Me van a mirar mal? ¿Me van a aislar? ¿No es cierto? Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo frente a esa situación que podría uno pensar el fracaso, ¿no es cierto? Enviamos una hoja de vida, pero sentimos miedo, ¿será que sí soy capacitado? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Sabes qué? El Señor te da ese aliento, el Señor te da esa fuerza. Pero, reitero, tienes que tener lo anterior, ¿no? Por eso todo va en orden, ¿no? Tienes que tener conocimiento, de lo contrario, no. De lo contrario, allá llegas temblando y sales temblando porque no te aceptaron. No te aceptaron. Entonces, por eso debes tener el conocimiento, debes tener la obediencia, debes caminar en santidad y tú te apropias de la palabra de Dios. Dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Y entiendes que si por alguna circunstancia te dijeron, oye, no, dices, todas las cosas que me ocurren en Cristo, todas me ayudan para bien. Todo me ayuda para bien. Y sigues para adelante. No empiezas a decir, ¿por qué a mí? Si ven, yo sabía que no tenía que traer esta hoja de vida, yo sabía que me iban a devolver, es que yo lo sabía. No, tú caminas bajo los propósitos de Dios. Es diferente. Bajo los propósitos de Dios. Y si no te aceptaron ahí es porque Dios te tiene una puerta mejor. Dios te tiene una puerta mejor. Es diferente caminar bajo la obediencia de Dios. Ahí no estamos criticando, porque mira que cuando estamos así estaríamos como el llamamiento de Gedeón, ¿no? Ay, si Dios dice que está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? ¿Por qué han venido los madianitas a llevársenos todo? Pero él no entendió que era por desobediencia, porque se habían olvidado de Dios, porque habían puesto la idolatría. Eso, por eso ocurre. Y entonces nosotros, es que Dios se olvidó de nosotros. No. Más bien tenemos que decir, nos hemos olvidado de Dios, estamos alejados de las cosas de Dios y por eso está pasando ello. Bueno, miremos un pasaje adicional, Hechos 18, 9, 10. Hechos 18, 9, 10. A veces tenemos temor a la crítica, ¿no? Temor a la crítica. ¿Qué nos van a decir? ¿Nos van a hacer quedar en ridículo? ¿Se van a reír de nosotros? Bueno, para todo eso la palabra de Dios está acompañándonos. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Versículo 10. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Bueno, muy interesante también, porque a veces nosotros tenemos ese miedo a la crítica, al hablar. ¿Y sabes qué? Aquí específicamente este pasaje nos habla de hablar de las cosas de Dios. A veces tenemos mucho miedo de hablar de las cosas de Dios. Y mira que la palabra allí es muy clara. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no tema, sino habla, no calles. A veces nos da pena, ¿no?, hablar del Señor, porque se van a reír de nosotros, porque vamos a quedar en ridículo, ¿no? Y entonces, más bien, optamos por quedarnos callados. Pero mira aquí, si nos apropiamos de la palabra de Dios, ahí nos dice, no temas. Hagamos lo que tenemos que hacer, que Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. Y si por casualidad alguien se ríe, alguien se burla de nosotros, pues ahí está muy clara la palabra, dice en el versículo 9, no
temas. Sigue adelante. Sí, quizás alguno se pudo reír, sí, quizás alguno se pudo burlar, pero la palabra es contundente, es muy clara. No temas, no te quedes callado, no te quedes callado a esa crítica. Como tú te puedes dar cuenta, vimos apenas 3 pasajes bíblicos, primeramente allí en Josué, después en Isaías y ahora en Hechos de los Apóstoles, que nos dice la misma palabra: no temas, no temas. La pregunta después de estas prédicas de los domingos es: ¿entendemos qué es el temor a Dios y entendemos los procesos en el cual estamos de nuestros temores? Porque vuelvo y reitero, el ser humano, por característica como tal, desde Génesis, le tiene miedo. Y le tiene miedo a Dios, pero también tiene miedo a muchas cosas, ¿no? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cuándo va a ser el día de mi muerte? ¿Qué va a pasar con mis familiares? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con la economía? Todo eso son miedos. Pero hemos entendido que desde el principio el ser humano se escondió a Dios. Se escondió a Dios. Y la Biblia nos dice que para poder vencer ese temor debemos tener fe en Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe. Pero para poder tener esa fe debemos conocerlo a Él. Conocerlo a Él. De lo contrario, ¿cómo va nuestra fe a crecer? ¿Cómo nuestra fe va a crecer si nos llega una mala noticia? Recuerda lo que dice Salmos 112, versículo 7. No tendrás temor de malas noticias. ¿Tú por qué crees que eso lo dice el salmista? En un mundo en que estamos tan convulsionados que a cualquier momento llega un gobernante loco y puede oprimir un botón para que se inicie una tercera guerra mundial, ¿no es cierto? ¿Y por qué dice ahí el salmista: no tendrás temor de malas noticias, cuando podríamos estar a puertas de una tercera guerra mundial? Porque tenemos seguridad, porque tenemos confianza, porque creemos en las promesas del Señor, y eso nos invita realmente a tener paciencia, a esperar en Él, a esperar en Él. Así que la invitación es que todos esos temores que tenemos los pongamos ante la presencia de Dios. ¿Cuáles son tus temores? Porque quizás muchos de los que estamos acá hemos tenido temores o todavía tenemos temores. Mira, el temor, ¿qué vamos a hacer? No tengo dinero. Ahí hay un temor. Ahí hay un temor. Pero recuerda lo que dice la palabra de Dios. El Señor alimenta a las aves, a los pajaritos. ¿No somos más nosotros que las aves y los pajaritos para que el Señor no se acuerde de nosotros? ¿Sabes qué? Entonces ahí viene el temor y viene la duda. Duda. ¿Y entonces en quién estás creyendo? ¿Sí ves? Por eso, para que nuestra fe crezca, los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Bueno, caminen conmigo, estén conmigo, vivan conmigo, obedézcanme, y esa fe va a crecer. Y eso hicieron los discípulos. Y vemos después a un Pedro enorme, ¿no? Grande, con fe, con convicción, no teniendo temor de que fuera ir a ser crucificado, de que fuera golpeado, de que fuera apedreado, de que fuera humillado, de que se rieran de él. Por el contrario, hablaba con convicción, hablaba con decisión, hablaba sin pena, hablaba sin temor. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.